Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de esta linda rosa combinada con tres colores. La hoja es de dos y pues así es como quedó el resultado. Ustedes las pueden realizar en los colores que ustedes gusten. Pueden combinarla con dos colores o tres colores, así como está aquí. Quedan muy bonitas y son muy rápidas para realizarse. Son muy sencillas, fácil y el tutorial es muy rápido para realizar cada pétalo. Bueno, pues pasamos con el tutorial para realizarla. Acompáñenme. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para realizar esta flor, yo la estoy, aquí ya tengo unos pétalos avanzados, son 6 pétalos por flor. Perdón, 7 pétalos por flor y lleva 2 hojas. Las hojas estas las combiné en este color, este verde y el verde un poco más fuerte es lo que va alrededor de la hoja. Esta la hice en verde y blanco y esta la combiné diferente, pero ustedes pueden realizarla en o pueden realizarla toda de un solo color, ya sea este verde o este, toda de un solo. O si la quieren combinada, pues aquí está. Y los colores que estoy utilizando es este gris que es diamantado, dice. Tiene como brillo, así. Rojo, rojo, negro, verde. Estos dos verdes. Verde tierno y el verde fuerte. Son los colores que vamos a estar utilizando para realizar nuestra flor. También vamos a utilizar alambre. Yo tengo este que es calibre 26 y como está muy delgado, pues lo estoy poniendo doble el alambre. Estoy trabajando con el gancho del 2.5, una tijera, y vamos a utilizar también nuestra pistola de silicón para ir pegando nuestros pétalos. También necesitamos un palito de brocheta para poner armar nuestra flor. Bueno, pues ya que tenemos todos los materiales, ahora vamos a realizar el pétalo de nuestra flor. Para realizar nuestro pétalo de la flor vamos a hacer un arito mágico. Y voy a subir primero 2 cadenitas. Estas no cuentan. Estas solo para dar altura al tejido. Estas no cuentan y dentro del arito voy a realizar puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en total de los puntos altos que voy a realizar son 10. Termino mis 10 puntos altos y regreso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 10 puntos altos. Ahora vamos a cerrar nuestro arito mágico bien fuerte para que no se nos vaya a abrir. Y vamos a cerrar estos 2 puntos de cadenita que iniciamos, no los vamos a tocar, vamos a cerrarlo en el punto alto con un punto deslizado y aprovechamos para esconder lo que es el hilo de
de nuestro aro. Y aquí ya tenemos formado así nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a realizar nuevamente 2 cadenitas y aquí en el punto alto voy a realizar 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo punto. Vamos a hacer aumentos. Y aquí vamos a ir realizando en cada punto alto, vamos a realizar un aumento. En cada punto alto un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto alto. Y como la primera vuelta realizamos 10 puntos, la segunda vamos a tener 20 puntos en total. Bueno, termino esta vuelta y regreso para la siguiente vuelta. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis puntos dobles. Y en total son 20 puntos. Ahora vamos a dejar estas 2 de cadenitas y aquí en el punto alto vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. Así. Para nuestra tercera vuelta vamos a realizar nuevamente 2 cadenitas y aquí en el mismo punto voy a realizar nuevamente 2 puntos altos. Y esta vuelta también la vamos a realizar con puros aumentos. 1 y 2. 2 puntos altos en cada punto alto. Así vamos a ir realizando toda esta vuelta con puros aumentos. La termino y regresamos para cambiar el color del hilo. Bueno, aquí ya terminé de realizar mi tercera vuelta de puros aumentos. Ya solo la voy a cerrar en el punto alto con una de punto deslizado. Y aquí vamos a cortar el hilo. Ustedes si gustan pueden hacer el cambio de hilo desde aquí. Yo lo voy a cortar para cerrarlo bien, así. Ahora vamos a cambiar al color negro para realizarle lo que es la vuelta de puros puntos bajos con el color negro. Y este lo voy a realizar un punto antes de donde cerré la vuelta, el punto. ¿Sí? Voy a jalar para que se cierre bien el punto. Y ahora a partir de aquí, en cada punto que realizamos, vamos a realizar un punto bajo. En cada punto alto, un punto bajo. Y vamos a ir escondiendo el hilo que tenemos de nuestra flor. Bueno, y esta vuelta sí la vamos a realizar por todo el contorno de nuestro pétalo. Puro punto bajo. No vamos a aumentar, solo puro punto bajo. Bueno, aquí ya terminé de realizar toda la vuelta con puros puntos bajos. Entonces aquí esta la voy a cerrar con un punto deslizado. Cortamos el hilo porque vamos a cambiar ya al color rojo. Y aquí también vamos a poner ya
lo que es el alambre. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos casi terminado nuestro pétalo. Ahora, para poner el alambre y cambiar al color rojo de nuestro pétalo, vamos a trabajarlo por el revés de nuestro pétalo, de este lado, para que lo que se marca por la parte de atrás quede el retorcido o lo chinito, quede de este lado, así. Queda más chinito. Esto es del lado derecho, como si lo estuviéramos trabajando normal, y este es el lado revés de nuestro tejido. Entonces queda lo más chinito, lo más retorcidito, queda de este lado y se ve más bonita la flor, el pétalo. Para eso vamos, bueno, aquí voy a iniciarlo, aquí de este lado donde lo terminé, voy a poner el hilo. Primero voy a pasar el hilo rojo. Ahora voy a subir, voy a poner, ya que tenemos pasado el hilo rojo, voy a poner el alambre. Y aquí voy a hacer una cadenita, un punto para cerrar mi punto con el alambre. A partir de aquí vamos a ir realizando dos cadenitas, una, dos, y vamos a ir escondiendo los hilos y vamos a ir realizando punto bajo, una, dos cadenitas y realizando punto bajo, una, dos cadenitas y vamos a ir escondiendo nuestro hilo y realizando el punto bajo. Okay. Vamos a hacer una, dos cadenitas y punto bajo. Nuevamente una, dos cadenitas y punto bajo, una, dos y punto bajo. Y así va a ir quedando nuestro. Bueno, esto lo vamos a pasar del otro lado para que no se quede tan feo, que de este lado pues no se nota tanto porque va a ir cerrado nuestro pétalo. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta, esta última vuelta, realizando dos cadenitas y cerrando con punto bajo hasta terminar nuestro pétalo. Así. Bueno, pues como ven, aquí ya terminé yo de realizar todo lo que es alrededor, el contorno de nuestro pétalo. Y para cerrarlo, no lo voy a cerrar aquí de este lado. Voy a girar. Y ahora sí, por la parte de la carita del pétalo, voy a cerrar mi pétalo. Voy a pasar el gancho aquí de este lado en el primer punto. El hilo lo voy a pasar hacia abajo y lo que es el arito, voy a jalarlo así. Vamos a realizar un punto y vamos a cerrar. Pero antes de cerrar nuestro pétalo, acomódenlo bien para que su alambre quede bien alrededor de nuestro pétalo.
y el pétalo también quede bien descendido y no quede así arrugadito, que quede bien. ¿Ve? Ahora sí, ya que lo tenemos todo descendido, vamos a cerrar. Ay, perdón, no le pasé el hilo al alambre. Ahora sí vamos a abrazar el alambre y cerramos nuestro pétalo. Y pues así ya fue como quedó terminado nuestro pétalo. Ahora sí vamos a enredar el alambre y vamos a cortar el hilo. Pues como ven, ya aquí ya tenemos terminado, ya lo es el pétalo de nuestra flor. Y como les dije al principio, necesitamos 7 pétalos. Bueno, aquí ya los tengo. Son 3 y 3 y el que realicé son 7. 7 pétalos del mismo tamaño. Ahora vamos a realizar lo que es la hoja. Para la hoja voy a realizar cadenas. Primer punto de inicio. Y aquí vamos a realizar cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en total de las cadenitas voy a realizar 21 cadenitas. Bueno, una vez que tengo realizadas mis 21 cadenitas, voy a dejar la primera. En la segunda vamos a realizar punto bajo. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con punto alto, 1 en el siguiente, punto alto son 2 y en el siguiente punto alto y son 3. 3 puntos bajos y 3 puntos altos. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 8 puntos altos dobles, que son 1, 2 lazadas al gancho y realizamos punto alto doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos dobles. 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a continuar con 3 puntos altos normales, son sencillos. 1, 2 y 3. Ahora continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí en este último que va a ser el tercero, aquí realizamos 3 puntos bajos ahí. 1, 2 y 3. Así.
tenemos 1, 2 y en este último es el tercero. Entonces vamos a dejar un aumento. Vamos a hacer 1 y ponemos el siguiente. El primero que es el tercer punto y vamos a girar. 3 puntos. Ahora nos toca realizar los 2 puntos bajos que realizamos de este lado. Tenemos 1 y 2. ¿Ven? Ahora nos toca realizar los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar con los 8 puntos altos dobles. Y este sería el 8. ¿Ven? 2, 4, perdón, 2, 4, 6, 7, 8. Ahora vamos a realizar los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora continuamos con los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora aquí vamos a cambiar el color verde y vamos a poner también nuestro alambre. Bueno, aquí vamos en este punto que tenemos aquí de este lado que se nota aquí. Ahí vamos a pasar el gancho. Y ahí vamos a poner nuestro color verde. Así. Aquí vamos a poner el alambre encima del color verde que tenemos, el verde fuerte. Y aquí vamos a realizar una y 2 cadenitas. Apretamos nuestro hilo, los dos, y vamos a cortar ya el color este verde tierno porque no lo vamos a utilizar más. Ya vamos a ir trabajando con este otro verde. En este primer punto que tenemos aquí, ahí vamos a realizar punto bajo. Esta la vamos a trabajar igual que trabajamos la última vuelta del pétalo, pero en este caso la voy a hacer por el lado que estamos trabajando la flor. No la voy a realizar por el siguiente lado. La voy a trabajar así como estamos realizando la hoja, perdón. Nuevamente subo una, 2 cadenitas y en el siguiente punto, punto bajo, 1, 2, punto bajo, y aquí vamos a ir aprovechando para irse perdiendo nuestros hilos que nos van quedando. Y esta vuelta pues así la vamos a trabajar por todo alrededor de nuestra hoja.
Bueno, voy a avanzar hasta la primera de los 3 puntos que hicimos aquí. Voy a avanzar hasta el primero para mostrarles aquí en el segundo punto. Bueno, aquí ya avancé, como les había mencionado, hasta el primer punto de los 3 que realizamos. Voy a realizar las 2 cadenitas y aquí en este último, en el segundo de los 3 puntos bajos que realizamos juntos, ahí voy a hacer 1, 2 cadenitas y ahí mismo voy a realizar un punto bajo. O sea que ahí realicé como un aumento. ¿Ven? Y esto es para que dé la vuelta nuestra hoja. Y ahora sí continuamos por todo alrededor realizando el mismo procedimiento. 2 cadenitas, punto bajo. 2 cadenitas y punto bajo. Miren. O ustedes si gustan pueden hacerle el piquito. Yo no se lo hice, se lo hice así y pues se ve así como si tuviera el punto picot o un pico aquí. Pero me gustó más como quedó así. Bueno, ahora vamos a continuar hasta terminar hasta terminar nuestra hoja. Bueno, pues aquí ya casi estoy por terminar de cerrar la hoja. Punto bajo y voy a cerrar aquí en este punto con un punto deslizado. Acomodamos bien nuestra hoja antes de cerrar ya por completo nuestro hilo. Me acomodan bien acomodadita. Y ya que está acomodada ya le pasamos el hilo por el alambre para cerrarlo. Jalamos fuerte y aquí pues ya vamos a forrar nuestro alambre. Cortan el hilo. Pues como ven aquí ya terminamos nuestra hoja. Miren qué bonita quedó. Tenemos la segunda. Son 2 hojas por cada flor. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es el sépalo de nuestra flor. Y lo vamos a realizar con el mismo color verde. Este verde. Bueno, para realizar el sépalo voy a realizar un arito mágico. Dentro del arito voy a realizar 2 cadenitas primero. Estas no cuentan como punto alto. En el arito voy a realizar puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Cerramos nuestro aro. No tan fuerte para que les quede espacio para meter su palito de brocheta. Ahora vamos aquí donde dejamos los 2 de cadenitas en el punto alto. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Así nos tiene que quedar así como un gorrito, así.
Ahora vamos a subir nuevamente los 2 puntos de cadenitas, y esto siempre recuerden que no cuenta por punto alto, simplemente es para que quede bien cerradito nuestro punto aquí, y para dar altura también. Ahora en este mismo punto voy a realizar 2 puntos altos. Aquí vamos a hacer aumentos. 2 puntos altos en cada punto alto. Y vamos a terminar con 16 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis puntos dobles. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. ¿Ven? Ahora vamos a continuar nuestra tercera vuelta, las 2 cadenitas, y aquí voy a realizar punto alto. 1, 2, 3 puntos altos y realizamos un aumento. Nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y el aumento. Miren, por cada 3 puntos que vamos dejando vamos a realizar un aumento. Bueno, y esta vuelta pues la vamos a terminar con 20 puntos. Y cerramos con punto deslizado. Y hasta aquí ya tenemos terminado nuestra primera, lo que es nuestra primera base de nuestro sépalo. Ahora vamos a continuar para realizarle los picos. Vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. 11 cadenas. Voy a realizar punto bajo, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos, 1 y 2. Así. Ahora en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, y en el siguiente son 4 puntos altos en total. 1, 2, 3, 4. Ahora en el siguiente voy a realizar punto alto doble. El último punto igual lo voy a realizar punto alto doble. Así. Ahora voy a contar 1, 2, 3, y en el cuarto voy a realizar, lo voy a pasar con punto deslizado. Y nuevamente aquí voy a realizar las 11 cadenitas. Son 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Dejamos el primero en el segundo punto bajo, en el primero punto bajo, en el segundo punto bajo. Nuevamente un medio punto alto, otro medio punto alto, 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos. Y continuamos con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4.
Ahora vamos a continuar con 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ven, y aquí tenemos nuestro segundo pico. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto realizamos punto deslizado. Así. Y así vamos a trabajar y vamos a tener 6 picos de estos. Bueno, los voy a terminar y pasamos para el siguiente paso. Bueno, pues aquí ya terminé de realizar mis 6 picos y aquí solo lo cerré con punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y este lo vamos a perder acá de este lado. Vamos a ir pasando el hilo de este lado hacia adentro porque de este lado pues vamos a pegar nuestro sépalo, ya no se va a notar el hilo. Pues aquí lo tenemos terminado. Bueno, ahora vamos a pasar a armar nuestra flor. Bueno, antes es que se me olvide o se me pase, sí se me olvidó mencionarles, esta flor no le puse alambre a los pétalos. Miren, no lleva alambre. Esta es realizada así sin alambre y a esta le puse alambre porque quería ver cómo quedaba. Y pues también quedan igual, queda bonita porque ya intenté enrollarla y queda bonita. Pero ustedes pueden realizarla así de este modo que no lleve alambre o con alambre. Solo los pétalos, porque las hojas sí tienen alambre. Solo los pétalos no llevan alambre de esta flor. Y la pueden hacer más rellenita, o sea, más junta o más extendida. A mí me gustó así, más abiertita más abiertos los pétalos. Sí, se ven bonitas. Bueno, ahora vamos a realizar pues nuestra flor. Ya tenemos nuestra pistola calentando. Tengo aquí mi palito de brocheta y voy a ponerle un poco de hilo verde para ir forrando el tallo. Bueno, para armar nuestra flor le voy a poner un poquito de silicón al palito de brocheta para poder poner un poco el color verde. Y aquí lo voy a ir enredando así. Y voy a enredar un poco hasta por aquí. Ya que lo tengo aquí, le voy a poner un poquito de silicón para que se me pegue el hilo y no se me desenrede. Ahora voy a jalar un poquito de hilo más. Y aquí vamos a empezar a armar nuestra flor. Este va a ser nuestro primer pétalo y le voy a poner silicón de este lado aquí. Y aquí voy a poner el palo de brocheta. Y aquí vamos a empezar a enrollar nuestro primer pétalo. Así. Bueno, puse un poquito alto la cámara para que vayan viendo o tenga yo espacio para poder irlo enrollando.
Y ya ustedes van a ir acomodando el pétalo de acuerdo a como ustedes lo quieren. Si lo quieren muy cerradito, lo van cerrando más. Si lo quieren un poquito abiertito, pues le abren aquí un poquito más y se lo acomodan así. Ahora ya que lo tengo aquí, le voy a pegar un poquito de silicón de este lado para que no se me mueva. Ahora el siguiente pétalo, este le voy a poner silicón por la mitad y este lo voy a pegar aquí donde pasa lo que es la mitad, podría decirse, de nuestro primer pétalo. Y vamos a ir acomodando así. Y van acomodando su pétalo. O si prefieren, primero pegan todos los pétalos, ya después abren la flor. Vamos a pegarle silicón aquí, de este lado, así. Ahora vamos a pegar nuestro siguiente pétalo. Aquí donde quedó la abertura de nuestro segundo pétalo. Y siempre fíjense que vayan del mismo tamaño los pétalos para que no les vaya a quedar uno más arriba o uno más abajo. Y ya ustedes los van acomodando. Vamos a ponerle un poquito de silicón de este lado, un poquito de este lado, así. Vamos a continuar pegando nuestros pétalos, siempre de donde iniciamos el círculo hacia abajo a donde terminamos. Vamos a poner un poquito de silicón y vamos a pegar. Y siempre vamos a ir pegando, bueno, siempre voy a ir pegando donde va quedando donde va sobrando el hilo, perdón, el otro pétalo. Así. Bueno, perdón, lo voy a poner aquí, entre este y este, así. Aquí nada más que quiero que quede un poquito más arriba que estos dos, así. Bueno, creo que ahí está. Ya nada más le voy a poner un poquito de silicón aquí. Para que pegue y de este lado también. Así. Bueno, continuamos con el siguiente. Y lo voy a pegar aquí de este lado. Ok, parece que ahí está. Ahora sí voy a pegar un poquito aquí de este lado. Y de este lado también. Ahora sí vamos a pegar los últimos dos pétalos. Y los voy a pegar aquí de este lado.
poquito más arriba. Ahí. El siguiente. Y este último aquí de este lado. Voy a ver que quede igual que este. Parece que sí, ahí está. Así. Ahora le vamos a pegar aquí lo que son las esquinas. Bueno, aquí ya terminé de pegarle aquí a los lados. Y aquí solo abrí un poquito la rosa, la flor. Miren. Ya ustedes al final ya la pueden abrir ya como ustedes gusten. Si la quieren también bien cerradita, nada más la cierran bien. Así. Más cerradita. Pero pues a mí me gusta así, que estén los pétalos más abiertitos. Más abiertos. Miren, qué hermosas rosas. Bueno, y aquí, para que me pueda subir un poquito más arriba, le voy a cortar unos poquitos el alambre que sobra. Bueno, una vez que terminamos de pegar ya nuestros pétalos, ahora aquí vamos a enredarle un poquito de hilo verde para que los alambres que tenemos aquí se nos peguen así, y al meter nuestro sépalo ya no nos cueste tanto trabajo pasarlo. Y le vamos enredando. Ya está, lo pasamos hasta abajo. Lo vamos enredando, enredando, enredando. Lo voy a pegar aquí. Ahora sí vamos a pasar el sépalo para podérselo pegar. Miren, y así ya es más fácil subir nuestro sépalo. Y aquí ya se lo van acomodando. Lo acomodan primero para ver cómo les va a quedar. Ya que lo tienen aquí acomodado, bien hasta arriba. Ahora sí, lo bajan un poquito y le ponemos silicona aquí alrededor de nuestro sépalo, y ya lo subimos nuevamente para que se pegue. Lo vamos pegando y lo vamos jalando, lo vamos acomodando. Y aquí le hacemos aquí así para que quede aquí esto delgadito así. Y le pegamos. Y miren, queda esto así bonito. Ahora vamos a ir pegando los picos. Bueno, yo no los pego todo completo, me gusta que aquí el pico quede así. Pero ustedes si gustan pueden pegarlo todo completo. Yo me gusta que esto quede así.
y vamos a ir pegando cada pico para que se vaya viendo bonita nuestra flor. Bueno, pues ya así es como quedó terminado. Ya pegamos bien nuestro sépalo. Miren. Bueno, ahora vamos a continuar para colocarle las hojas. Vamos a enredar. Vamos a ver hasta qué altura tenemos como aquí. Unas cuantas vueltas más. Creo que ahí está bien. Bueno, aquí vamos a colocarle las hojas. Estas las vamos a colocar las dos al mismo tiempo. Un poquito de hilo porque está muy grande. Ustedes checan ya más o menos a qué altura las quieren y a esa altura se las pueden ir poniendo. Creo que está bien aquí así para cuando se agarren. Ponemos la primera, la segunda y aquí vamos a que queden la misma altura para que no les vaya a quedar una más grande y otra más arriba, y aquí solo vamos a ir dando vueltas para fijarla bien. Vamos a dar unas 2-3 vueltas ahí mismo y ya que queda bien fija, pues ya vamos a ir dándole vuelta por todo. Bueno, y así vamos a enredar hasta terminar. Y bueno, pues como ven, aquí ya terminé de forrar todo mi tallo. Y pues así es como ya quedó realizada nuestra flor. Y debo confesarles que me encantó. Estoy enamorada de estas flores. Miren qué hermosa combinación. Me encantaron demasiado. Miren qué bonitas se ven las hojas también. En las dos diferentes formas me gustaron mucho también. Esta que no lleva alambre y esta roja con negro y gris que lleva alambre. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció, cuál de las dos les gusta más. Bueno, para mí me gustaron las dos. Están hermosas en los dos diferentes modos de que esta no lleva alambre y esta sí. Pero las dos están hermosas, miren. También la combinación de las hojas también me gustaron mucho.
y se ven preciosas. Y miren, ya en su base ya queda preciosa, es muy bonita. Ahora vamos a colocar la siguiente. Miren, ya aquí ya tenemos la siguiente flor. Y coméntenme qué les pareció, cuál de las dos les gustó más. Y pues ya aquí tenemos las dos juntas. Y bueno, pues con este tutorial yo las dejo, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.